A nombre del Instituto Materno Infantil del Estado de México, de la doctora Mónica Pérez Santín, directora general, y de la Dirección de Enseñanza e Investigación del IMIEN, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia sobre comunicación asertiva. Agradecemos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, al comisionado doctor en Derecho Jorge Olvera García, a la licenciada Indra López González, que es la subdirectora de Capacitación, Información en Derechos Humanos, y muy en especial a la licenciada Adalí Gochi Casillas, quien es nuestro ponente el día de hoy, y les agradecemos el apoyo brindado para la realización de esta conferencia sobre comunicación asertiva. Licenciada Adalí, sea usted bienvenida, muchas gracias por su apoyo y su presencia, y le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bien, pues muy buenas tardes a todos y todas nuevamente. Les comento, mi nombre es Adalí Gochi Casillas, yo soy instructora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y me hicieron el favor de invitarme para darles a conocer este tema que se llama comunicación asertiva. Permítanme un momento, voy a poner la presentación. Bien, pues el tema del día de hoy es comunicación asertiva. Nuevamente, bienvenidos todos y todas. Vamos a poner algunas reglas con relación a esta actividad de capacitación. Les invitamos muy cordialmente a evitar entrar y salir de la sesión, apagar sus micrófonos, por favor, mantener sus cámaras encendidas para yo saber con quién estoy laborando. Es muy feo ver puros cuadritos negros, no sean malitos. Quiero saber con quién estoy laborando, si son tan amables. En la medida de lo posible, bueno, pues mantener sus cámaras encendidas, ¿verdad? Tener una escucha activa, evitar distractores como teléfono, radio y televisión. Y la sesión de preguntas y respuestas se realizará al finalizar esta sesión. Les comento, es muy importante que por favor se anoten en el chat que tenemos dentro de esta actividad con su nombre completo, empezando por nombre, apellido paterno, apellido materno, una comita, que nos pongan por favor de dónde nos acompañan, el municipio, y nos pongan otra comita y nos pongan presentes, por favor. Es muy importante que se realice de esta manera para nosotros poder tener el listado de todos ustedes que están presentes en esta actividad. Bueno, el objetivo general de esta actividad es que, perdón, se me fue. A ver. Ok, las y los participantes serán capaces de identificar la importancia de la comunicación asertiva en su vida personal y profesional para brindar una calidad en el servicio público. Y nuestro objetivo específico, bueno, pues las y los participantes identificarán estrategias para mejorar la comunicación a través de alternativas propuestas durante esta sesión. El proceso comunicativo es esencial para la vida en sociedad. Permite que los seres humanos se expresen y compartan información entre sí, establezcan relaciones, lleguen a acuerdos y sean capaces de organizarse. La comunicación, además, puede llevarse a cabo de diferentes maneras: verbal, utilizando un lenguaje o idioma, o no verbal, valiéndose de gestos, lenguaje corporal o signos no lingüísticos. Por eso el término comunicación también se utiliza en el sentido de conexión entre dos puntos. Por ejemplo, el medio de transporte que realiza la comunicación entre dos ciudades, o los medios técnicos de comunicación, las nuevas tecnologías, ¿verdad? O las telecomunicaciones. En la actualidad se habla mucho de calidad educativa, calidad en los servicios, calidad en los materiales, pero poco se habla de esta calidad humana. Es posible reflexionar un momento sobre los desafíos de la comunicación e imaginar si mediante la modificación de esta, de una manera asertiva, se logra formar a mejores personas
mejores familias y una mejor sociedad que goce de tranquilidad, armonía, paz personal y social. Antes de empezar, me gustaría, si alguna de ustedes me pudiera auxiliar, ¿qué es la comunicación para ustedes? ¿Quién dice yo o lo elijo yo? Yo, A ver, su nombre, compañerita, por favor. María Montserrat González Barreda. A ver, María, ¿qué es para ti la comunicación? Es un proceso asertivo de dos personas para transmitir un mensaje y tiene que ser de manera asertiva y si no tiene que ser claro y preciso para que las personas que lo están escuchando puedan entenderlo de la mejor manera y llevarlo a cabo. Muy bien, María. Muchísimas gracias por tu participación. ¿Alguien más que me quiera auxiliar, por favor? ¿Sabes cuáles son los tipos de comunicación que existen? ¿Quién me auxilia? ¿Quién dice yo? Otra personita valiente como María. Ok, Mónica Chico. Por favor, auxílieme, Mónica Chico. Oh, creo que Mónica Chico no está en la actividad. Moni, ¿nos escuchas, Mónica Chico? Ok. Genoveva Arana, por favor, auxílienos si es tan amable. Si prende su microfonito, Genoveva Arana, por favor. Ok. Hay tipos de comunicación verbal y no verbal, ¿sí? Ok. Así es. Bueno, que dentro de la comunicación debe haber un emisor y un receptor para que podamos comunicarnos y muchas veces con nuestro esquema corporal, damos muchas más señales también. ¿Sí? Hay veces que no. Muy bien, muchísimas gracias, Genoveva. Bien, ¿quién me auxilia, por favor? ¿Conocen los estilos de la comunicación? ¿Cuáles serán esos estilos? Ay, se me fue. A ver, ¿quién dice yo? ¿Alguien Yo. prendió su microfonito? Yo. Su nombre, por favor, si es tan amable. Abimael Adriana. Por favor. Adriana. Sí. Adriana, ayúdanos, por favor. Bueno, yo sabía que los estilos de comunicación que existían era pasivo, asertivo y agresivo, y también hay uno que es pasivo-agresivo. Ok, muy bien. Muy bien, pues creo que vamos muy bien en esta actividad. Vamos a retomar algunos conceptos precisamente con relación a lo que es la comunicación. Te agradezco mucho tu participación. Gracias. Bien, tenemos aquí que la comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Los elementos de la comunicación deben de ser, en primer lugar, el emisor, que es la persona que transmite el mensaje. El receptor, que es la persona que recibe este mensaje. Debe de existir un código dentro de este mensaje que es la información, es el conjunto de signos que serán utilizados para crear el mensaje. Palabras, gestos, símbolos, así como en esta ocasión, pues yo con esta imagen estoy tratando de darles a conocer alguna situación, ¿verdad? Les estoy dando a conocer un mensaje. El mensaje, bueno, pues es la información o conjunto de datos que se transmiten. El canal de comunicación es el medio físico que se utiliza para enviar el mensaje, como cartas, teléfonos, televisiones, el internet, el propio aire, etc. Los ruidos.
En esta situación, todas las distorsiones que pueden influenciar en la recepción del mensaje original y pueden ser tanto del emisor como del receptor. También tenemos que debe de haber una retroalimentación. En una primera instancia es la respuesta del receptor hacia el mensaje recibido. Si posteriormente el emisor responde a lo enviado por el receptor, también se considera una retroalimentación. También pues debe de existir un contexto, ¿verdad? Y este contexto pues son las circunstancias en las que se desarrolla el proceso de comunicación. Tiene influencia directa en la interpretación del mensaje, espacio físico, marco de referencia cultural, del emisor y del receptor, así como el contexto social, entre otros. Existen algunos pasos en el proceso de la comunicación. Yo les voy a hablar de 5 pasos. Para que la comunicación ocurra, son necesarios algunos pasos básicos que caracterizan a este proceso. En primer lugar, bueno, pues es la intención de comunicar. Se requiere de uno o varios emisores que quieran enviar un mensaje. La codificación del mensaje, el emisor prepara el mensaje según el tipo de comunicación que vaya a emplear, ya sea verbal, no verbal, escrita o visual. Y la transmisión del mensaje implica la utilización de medios o canales adecuados al código empleado en el mensaje. Ejemplo, un correo electrónico, un mensaje instantáneo para enviar un mensaje escrito, una llamada telefónica o una charla para una comunicación verbal, entre otros. La recepción del mensaje, bueno, para que el mensaje pueda ser recibido, el receptor debe conocer el código en el cual le fue enviada la información. Por ejemplo, si se le envía una carta a una persona que no sabe leer, el proceso de comunicación pues no tendrá efecto, ¿verdad? Porque pues no se puede enterar de lo que dice esa carta. Y la interpretación del mensaje. Aquí entra en juego el contexto del receptor, ya que dependiendo de factores biológicos, psicológicos, emocionales, socioculturales, el mensaje puede ser interpretado de múltiples maneras y no necesariamente tiene que coincidir con la intención que tiene el emisor al momento de comunicar. Muchas veces con estas nuevas tecnologías con relación a los emojis en los teléfonos celulares, pues muchas veces se malinterpretan todos esos emojis que nosotros llegamos a poner, ¿no? Se malinterpretan y puede llegar a haber una mala comunicación con relación al mensaje que nosotros estamos enviando. Las características de la comunicación, bueno, pues en este caso requiere en primer lugar de un emisor y un receptor, si no será únicamente un monólogo que pues no tiene ninguna validez, ¿verdad? Para que el mensaje pueda ser enviado, se requiere de la intervención de un emisor, del mismo modo que el receptor es esencial para que el mensaje pueda ser recibido o interpretado. Es un proceso dinámico y los roles del emisor y del receptor se pueden intercambiar en el proceso comunicacional. De esta forma, una vez que el receptor envía su retroalimentación, se convierte en un emisor y viceversa. Es indispensable para la interacción de los individuos. La comunicación sirve para reafirmar al individuo al permitirle expresarse y transmitir un mensaje. Favorece la organización social, influye en la interacción de los grupos sociales que comparten un código común y les permiten establecer acuerdos y organizarse. Asimismo, es imposible
que no se lleve a cabo, ya que la comunicación es un proceso que ocurre de forma continua y en diferentes niveles. Constantemente nosotros nos estamos comunicando, ya sea de manera verbal o no verbal, hacia las personas. ¿Cuáles son las funciones de la comunicación? En primer lugar, bueno, pues estas funciones pueden ser informativas. El mensaje transmite una información objetiva y sustentada con datos verificables. Las noticias televisivas y de la prensa escrita tienen esta función. También pueden ser utilizadas para una función formativa o educacional. La intención es transmitir mensajes que generen conocimientos novedosos en el receptor y que éste los incorpore a un sistema de creencias. Los procesos de comunicación en los entornos educativos, como la escuela, sirven precisamente para realizar esta función de formación. También puede ser una función de entretenimiento y esta se trata de la creación de mensajes pensados para el disfrute del receptor. La música, las películas, las series generalmente cumplen con esta función. También tenemos una función de persuasión que se trata de convencer al receptor del mensaje o de modificar su conducta con un fin específico. La propaganda política y la publicidad responden precisamente a esta función comunicacional. Y obviamente la interpretativa, que es aquella que se da con la intención de que las personas interpreten cuáles son mis sentimientos, que yo puedo estar en ese momento comunicando con relación a mis gestos o con relación a mi manera de actuar o con relación a mi manera de expresarme por algún medio, ¿verdad? Bien, efectivamente la comunicación puede ser verbal o no verbal. La comunicación verbal es una forma de comunicación exclusiva de los seres humanos y por ello es la más importante. Tiene dos subcategorías. Puede ser comunicación oral, que es el intercambio de mensajes a través del habla, o la comunicación escrita. En este caso, el proceso comunicacional ocurre a través del lenguaje escrito. Y obviamente la comunicación no verbal, que se expresa a través del lenguaje corporal, la proximidad, signos no lingüísticos y sonidos sin palabras. Y bueno, esta puede ser gestos, imágenes y sonidos, ¿verdad? Bien, los medios de comunicación social, bueno, como medios de comunicación social se denominan todos aquellos instrumentos, canales o formas de transmisión de la información que se valen los seres humanos para realizar el proceso comunicativo. Perdón. Los medios de comunicación son tan amplios que abarcan desde la escritura hasta las tecnologías de la información y comunicación de la actualidad. De acuerdo al concepto de determinados medios de comunicación, los roles del emisor y del receptor pueden intercambiarse o no. Los tipos de comunicación, bueno, pues suelen clasificarse de diferentes maneras, pero la forma más difundida de hacerlo responde al tipo de información que transmiten. Y existe una información de interés público o una información de interés privado. En este sentido, se puede hacer una diferenciación básica entre los medios de comunicación interpersonales y los medios de comunicación social. Los medios de comunicación de interés personal, bueno, podemos hablar que sirven para establecer comunicaciones entre las personas. Son aquellos que permiten comunicar
dentro de la esfera de lo privado a dos o más personas. Por ello responde necesariamente al paradigma de la comunicación bidireccional. Y estas pueden ser un correo personal, un telégrafo, un teléfono, un correo electrónico o redes de mensajería instantánea, entre otros, ¿sí? Y los medios de comunicación de interés público son conocidos también como medios de comunicación social o medios de comunicación masiva. Tienen como finalidad transmitir información de carácter público a las masas. Normalmente se rigen por el paradigma de la comunicación unidireccional, aunque hay excepciones. Los medios de comunicación social tienen un enorme poder para influir, orientar y formar la opinión pública. De ahí que se le denomine también como el cuarto poder, ¿verdad? Bien, vamos a hablar acerca de los estilos de la comunicación. Los estilos de comunicación son 3 y cada estilo de comunicación pueden describirse en función de los componentes de las habilidades sociales que utiliza el individuo. Cada persona tiene un estilo de comunicación que predomina en relación a los otros dos. Aunque estos estilos no servirá facilitar las relaciones con los demás, o algunos otros dificultarán afectando el vínculo que nos une con esa persona, los factores facilitadores de la comunicación son todos aquellos que contribuyen a disminuir el esfuerzo que tiene que hacer el receptor para entender el mensaje. Los estilos de comunicación principales son el pasivo, asertivo y agresivo, siendo aceptado que el asertivo es el más adecuado para establecer las relaciones personales y la manera en cómo nos comunicamos. Cada persona está más cercana a uno u otro estilo. Nadie se comunica de forma totalmente pasiva ni de forma totalmente agresiva y tampoco de forma asertiva completamente. Bien, describiremos el estilo de comunicación pasivo. Los individuos que se caracterizan por este estilo inhiben su comportamiento con tal de evitar cualquier confrontación con otra persona en vez de hacerse respetar. Tiene una excesiva necesidad y preocupación por agradar a los demás y a menudo se sienten incomprendidos por los demás o inclusive manipulados. Algunas señales verbales y comportamientos de estas personas que cuentan con esta comunicación pasiva, bueno, pues suelen estar dudosos en relación a sus intervenciones en la comunicación con otras personas, haciendo uso de frases tales como, bueno, quizás, tal vez. Son personas a las que no les gusta llamar la atención y hacen lo que sea para evitarlo. No se implican en los temas y muestran conformidad ante las decisiones de los demás, anteponiendo los deseos y opiniones de las demás personas a los suyos propios. Aunque la persona no muestra su opinión llevando a cabo una actitud conformista, esto es recibido por su interlocutor como una muestra de actitud de inseguridad y temor frente a la situación. Su conducta verbal está representada por un tono de voz excesivamente bajo y vacilante. La entonación resulta monótona, habla entrecortado y la velocidad es o muy rápida o excesivamente lenta. Las frases son cortas, incluso a veces haciendo uso solamente de monosílabos.
A menudo hace uso del modo condicional sin afirmativas y frecuentemente muletillas dubitativas. Sus respuestas tienen el número de palabras posibles. ¿Sí? Son muy cortos en esa expresión o en esas expresiones que puedan dar. Son muy palabras como sí, no, no sé, etcétera. Las señales no verbales, bueno, pues su conducta no verbal se caracteriza por cabeza y o mirada cabizbaja, expresión facial seria o sonrisa tímida. La postura y movimientos son rígidos, alejados y encorvados, y evitando estar frente a frente con su interlocutor. Afirmación frecuente con movimientos con la cabeza y evita el contacto físico y el contacto ocular. A nivel fisiológico, bueno, pues suelen ser frecuentemente los movimientos nerviosos de brazos y piernas y las manos sudorosas. Este estilo suele ser la causa de sentimientos de ansiedad, irritación, resentimiento, disgusto y frustración dentro del individuo. Además, como ya hemos visto, estos individuos suelen tener una baja autoestima y mantener este estilo de comunicación no hace más que acrecentar esa baja autoestima. Bien, ahora pasemos con la situación de la comunicación agresiva. Las personas que utilizan este estilo tratan de imponer su criterio y conseguir sus objetivos sin importarle la opinión ni los sentimientos de su interlocutor. El modus operandi de estos individuos es el uso de estrategias como amenazas, intimidación, sarcasmo, acusaciones, sentimiento de culpabilidad, enfado y reproches. En ningún momento se tienen en cuenta los derechos que deben de tener los demás y su lenguaje suele tener un exceso de expresiones tales como tienes que, debes de, no te voy a permitir que, interrumpiendo el discurso de la otra persona y dando órdenes. Su comportamiento es de tipo egocéntrico. Señales de las personas agresivas. Su conducta verbal se caracteriza por tono de voz elevado y frío, impidiendo la entonación. Habla rápida y fluida, haciendo uso de monólogos y con muy poco intervalo entre una intervención y otra, no dejando que su interlocutor dé su opinión. Además, hacen uso de un modo verbal imperativo, critican el comportamiento de los llegando incluso a propagar insultos hacia las demás personas. No realizan no muestran ningún tipo de interés por sus interlocutores, contestando a las preguntas que se le realizan con otra pregunta e incluso las ignora. Además, los rasgos característicos de su conducta no verbal suelen ser un cuerpo adelantado, mirada fija, penetrante con signos de tensión o enfado constante, gestos excesivos amenazantes hacia su receptor, cara crispada, invasión del espacio vital de la otra persona, posesionándose frente a frente con otras personas. Estas conductas provocan sentimientos de la otra persona, en la otra persona como son tensión, descontrol, mala imagen, con relación al emisor, humillación, frustración e incluso rechazo. Como, bueno, lo hemos visto en varias ocasiones, tenemos un ejemplo muy claro de este tipo de comunicación en el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, perdón, Donald Trump, ¿verdad? Es el que es un ejemplo muy claro sobre esta situación de comunicación agresiva. Y bueno, la comunicación asertiva.
Este estilo es el intermedio entre el estilo agresivo y el estilo pasivo y es característico de las personas que son capaces de defender sus propios intereses y opiniones y al mismo tiempo de respetar los intereses y opiniones de los demás. Es el único estilo de comunicación que facilita la relación entre las personas. La persona asertiva sabe defender sus derechos a la vez que discrepa y además entiende y respeta los puntos de vista de su interlocutor. Suelen ser personas que disfrutan de buena autoestima, poseen seguridad en sí mismos y se muestran confiadas. Buscan en la comunicación soluciones satisfactorias para ambas partes sin ninguna intención de manipulación. Se sienten relajadas y en control ante la situación, lo cual facilita la comunicación. Se gustan a sí mismos y gustan a los demás. Estas personas suelen utilizar mensajes como yo, es decir, mensajes como puede ser yo opino, yo creo, yo deseo. Las habilidades comunicativas de una persona asertiva, bueno, pues, por un lado está la empatía, es decir, la habilidad para ponerse en el lugar y punto de vista del otro y poder ponerse en situaciones teniendo en cuenta sus sentimientos, expectativas e intereses de su interlocutor. Por otro lado, cuenta con una escucha activa, que consiste en percibir y entender toda la información que recibimos de nuestro interlocutor y su contexto, evitando realizar interrupciones o juicios previos a esta comunicación. A su vez, emiten mediante muestra de comunicación no verbal gestos, señales y conductas para que la otra persona sepa que estamos recibiendo correctamente su mensaje. Estas personas se adaptan a cada contexto donde se desarrolla la interacción con el otro individuo, consiguiendo comunicarse de la manera más óptima posible en cada situación. Bien, podemos realizar algunas acciones con relación a esta asertividad, que es me respeto y te respeto. Se parte de respetarse a uno mismo para respetar a los demás. Y bueno, entre algunas otras acciones, pues en primer lugar, respeto por uno mismo, respetar a los demás, ser directo, honesto, apropiado, contar con un control emocional, saber decir las cosas, saber escuchar y ser positivo. Bien, los derechos con relación a la comunicación asertiva, en primer lugar, bueno, pues se considera las propias necesidades para poder considerar las necesidades de todos los demás, ¿verdad? Es válido cambiar de opinión, se permite cambiar de opinión con relación a esta comunicación. Expresa ideas y sentimientos. Decir no ante una petición sin sentirnos culpables. Por ejemplo, existen muchas personas que les dicen, oye, amiguita, ¿me ayudas? Y a lo mejor en ese momento yo no puedo, pero por pena no le digo que no puedo, ¿no? Le digo, sí, pero me das 5 minutos o me das más tiempo porque estoy un poquito ocupada, pero sí te ayudo, ¿no? Entonces, decir no ante una petición sin sentirnos culpables. Ser tratado con respeto y dignidad. Obviamente, nosotros como seres humanos, todos podemos también cometer errores. Pedir y dar cuando así lo decidamos y hacer menos de lo que como seres humanos podamos hacer. Hay muchas personas que por no realizar esta situación de comunicación asertiva, pues cuentan con gastritis, con todo lo que termine en itis,
por presionarse tanto por no saber decir que no, ¿verdad? Bien, establecer las prioridades y obviamente las decisiones propias que uno tenga, sentirse bien con uno mismo, tener éxito, obviamente la privacidad con relación a nuestra comunicación, debe de existir una reciprocidad, no abusar de derechos humanos, no usar tus derechos y exigir la calidad pactada de esa comunicación que yo estoy dando hacia los demás, ¿verdad? Bien, para esta situación de que exista una comunicación asertiva, pues existen también algunas barreras de la comunicación. Las barreras son aquellos factores que dificultan o impiden la recepción e interpretación adecuada del mensaje que deseamos transmitir. Si la información remitida llega distorsionada a nuestro interlocutor, este puede tomar un significado distinto al que nosotros nos proponemos de dar, ¿no? Provocando una mala efectividad en la interpretación, asimismo, pues una mala interpretación con relación a lo que queremos decir. Y estas, bueno, pueden dividirse en tres tipos. Barreras psicológicas, que son las propias, cuatro tipos. Barreras psicológicas, que son las propias de las emociones, los valores, las interpretaciones, los ámbitos de conducta o las percepciones que nosotros tengamos, no solamente ante esa comunicación, sino ante la vida. Las barreras conductuales, que son las relativas a la falta de empatía, a la falta de escucha activa, a la agresividad o a la pasividad. Todas ellas dificultan la efectividad de una buena comunicación. Las barreras semánticas, que son las relativas a las verbales y vocales, las palabras inadecuadas, confusión en la escritura, que hacen que adquieran distintos significados según la situación. Y obviamente las barreras ambientales, que se refieren al contexto físico en el que se da la interacción. En este sentido, se puede dar una temperatura extrema, ruido externo, espacio inadecuado, que dificulten la comunicación fluida. No nos tenemos que olvidar que la percepción de cada individuo, que sin lugar a dudas afecta el significado e interpretación de la información recibida, ¿verdad? Bien, hablamos que esta situación de la comunicación asertiva es una habilidad social, pero ¿qué son las habilidades sociales? Bien, pues son aquellos comportamientos eficaces en situaciones de interacción social. Las habilidades sociales son el arte de relacionarse con las demás personas y en el mundo en que nos rodeamos. Las habilidades sociales nos sirven para desempeñarnos adecuadamente ante los demás. Son formas de comunicarnos tanto verbal como no verbal con las otras personas. Las habilidades comunicativas que poseemos determinan el éxito de nuestras relaciones interpersonales y por eso es necesario comunicarse bien en el trabajo, con nuestros amigos, con nuestra familia y en general con todas las personas que nos rodean. Conocer y dominar las habilidades comunicativas básicas. Por favor, ¿pueden apagar sus micrófonos si son tan amables? Gracias. Bien, conocer y dominar las habilidades comunicativas básicas aporta muchos beneficios como ayudar a resolver diferencias y promover la confianza y el respeto mutuo. Las habilidades comunicativas y su relación con el equilibrio emocional deberá formar parte del círculo escolar. Ser un comunicador competente puede marcar la diferencia en las relaciones personales,
en el éxito de una carrera profesional y además en la autoestima y la autoconfianza, porque forman parte de las habilidades sociales elementales. La relación entre el equilibrio emocional y las habilidades comunicativas ha sido demostrada en multitud de investigaciones y de hecho su entrenamiento es una técnica terapéutica que se utiliza en las consultas de psicólogos porque aporta beneficios para el bienestar de los pacientes. Entonces, con esta situación de la comunicación asertiva, nosotros podremos lograr dentro de nuestra actividad, tanto familiar como profesional, una buena interacción como seres humanos que somos, ¿verdad? Hay algunas habilidades comunicativas básicas para poder realizar esta comunicación asertiva de la mejor manera. En primer lugar, bueno, pues tener una escucha activa y saber escuchar es una habilidad. Bien, saber escuchar es una habilidad de comunicación básica, pero aunque parezca simple, no todo el mundo tiene esta habilidad. Esta escucha activa debe de ser recíproca entre el emisor y el receptor. La empatía, la comunicación eficaz, para una comunicación eficaz, la empatía es importante para situarse en el lugar del otro. No nada más es de sí, yo me pongo tus zapatos o sí, yo sé qué es lo que estás pasando, sino efectivamente tener esa situación de entender el punto de vista, porque también tiene sus necesidades la otra persona. La validación emocional, es decir, la aceptación para comunicarse de la mejor manera. La validación emocional mejora la comunicación, puesto que el interlocutor se siente reconocido y comprendido. El lenguaje no verbal, pues debemos de estar relajados, transmitiendo lo que intentamos decir de una manera serena, tranquila, a gusto, ¿verdad? Resolución de conflictos y de negociación. Aprender a manejarlos y a negociar es una manera sana y esencial para hacer que las relaciones funcionen. Muchas veces las situaciones de violencia, la mayoría de las situaciones de violencia se da precisamente porque no contamos con una buena comunicación y mucho menos sabemos solucionar conflictos y negociar. También, bueno, pues el lenguaje verbal es necesario ser claro, utilizar ejemplos concretos, tener una buena capacidad de improvisación, vocalizar correctamente y considerar los tiempos, expresar correctamente lo que tenemos en mente para conectar con nuestro interlocutor. Leer y escribir, bueno, pues la lectura posibilita el desarrollo intelectual y como función cognitiva permite acceder a los avances tecnológicos, científicos y de la información. Por tanto, estas herramientas pues nos pueden dar mucha materia o mucha tela de dónde cortar. El respeto. Las personas están más abiertas a comunicarse si mostramos respeto hacia ellas y también hacia sus ideas. La persuasión. Esta situación de persuasión, como ya vimos, no nada más es una forma de lenguaje, sino también es una herramienta de comunicación clave, especialmente en el mundo globalizado como el que tenemos ahorita, ¿verdad? Para transformar ideas, creencias, actitudes y comportamientos e intentar satisfacer las necesidades de ambas partes. Y bueno, la credibilidad. Es imposible persuadir a una audiencia si no demostramos credibilidad y autoridad dentro de estas conversaciones. La credibilidad genera confianza y como ocurre con el respeto, la confianza es una gran aliada de la comunicación. Las personas están más receptivas cuando hay confianza.
Por eso es necesario que sean coherentes lo que dices con lo que haces. Y bueno, para terminar esta actividad, como conclusión podemos decir que la comunicación es una capacidad, además de una necesidad propia del ser humano, cuyas habilidades se desarrollan y mejoran a lo largo de nuestra existencia. Con ella trasladamos la información relacionada con nuestras emociones, nuestras expectativas, nuestros sentimientos, algunos datos, opiniones, entre otros. La comunicación nos ayuda al crecimiento tanto personal como a nivel grupal. Las personas como seres sociales, en el sentido de que, somos seres sociales en el sentido de que pasamos la mayor parte de nuestra vida con otras personas. Por consiguiente, es importante aprender a entenderse con nosotros y a funcionar adecuadamente en situaciones sociales. Ciertas habilidades de comunicación nos ayudan a mejorar las relaciones interpersonales. La comunicación, por ser el acto por el cual el individuo establece contacto con otras personas, pues es muy importante para una sociedad llena de paz. Por eso es importante aprender a comunicarnos de forma óptima, positiva y clara. Una comunicación efectiva cumple con los objetivos intencionados en el mensaje logrado y el efecto deseado. Bien, si tienen alguna sugerencia, queja o felicitación, les solicito de favor que nos las hagan llegar a este correo electrónico que es capacitación@codem.org.mx. Nuevamente les repito, mi nombre es Adalí Gochi Casillas. El tema que vimos el día de hoy es comunicación asertiva y les comento estos datos porque dentro de poquito el doctor nos va a hacer favor de pasarles algunas evaluaciones con relación a mi trabajo y van a necesitar estos datos. Nuevamente mi nombre, Adalí Gochi Casillas, el tema es comunicación asertiva. Contamos con cerca de 80 temáticas. Aquí tenemos algunas de las que ustedes pudieran posiblemente interesarse por alguna de ellas. No me cupieron las 80, pero bueno, tenemos una buena gama de temáticas aquí. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, ya sea Twitter, Facebook, Instagram, inclusive tenemos una cuenta en YouTube, con la finalidad de que ustedes vean algunas otras actividades de capacitación que se dan. También los invitamos a que sigan a nuestro presidente a través de sus redes sociales. Nosotros estamos a sus órdenes en la avenida Doctor Nicolás San Juan, número 113, en la colonia Ex Rancho Cuauhtémoc, en Toluca, Estado de México. Contamos con 2 números telefónicos para cualquier asesoramiento jurídico. Uno de ellos es el 722-236-0560 o el 800-999-4000. Contamos con abogados de guardia las 24 horas del día, los 365 días del año, para cualquier situación jurídica que ustedes tengan. Y los invitamos a que descarguen nuestra página, nuestra app de la Comisión de Derechos Humanos, perdón, para que estén enterados de las acciones que este organismo defensor y protector de derechos humanos está realizando día con día con relación a sus derechos humanos. Y bien, ahora sí, estoy aquí a sus órdenes para cualquier pregunta, aclaración o comentario. No sean malitos, prendan sus cámaras. Somos cerca de 138 personas.
somos cerca de 138 personas y somos 6 personas en camarita. No sean malitos, prendan sus cámaras, por favor. Les vuelvo a comentar para las personitas que ingresaron una vez que ya había iniciado la actividad, es importante y necesario que se apunten, por favor, a través del chat. Les vuelvo a repetir, es su nombre, empezando por nombre, apellido paterno, apellido materno, coma, el municipio de donde están, o donde son, o donde vienen, de donde nos acompañan, coma, presente. De esa manera tiene que ser el listado. Son 137 participantes y tenemos 80 personas registradas. Por favor, regístrense, no sean malitos, también regístrense. ¿Bien, dudas? ¿Aclaraciones, comentarios? ¿Mi comunicación con ustedes el día de hoy fue asertiva? Bueno, licenciada, muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante. A mí me gustaría que nos hiciera a favor de hacer una recomendación. Normalmente nosotros tenemos una relación con los pacientes y la comunicación es sin duda muy importante. Entonces sí, me gustaría mucho que nos apoyara recomendándonos qué hacer cuando llegan los pacientes con nosotros en la fase de negación o a veces en la fase de enojo y entonces llegan con nosotros al hospital. ¿Qué nos recomendaría hacer nosotros para establecer esa comunicación con las personas con las que tenemos que relacionarnos? Bueno, pues efectivamente tener esta comunicación asertiva, nos debemos de poner obviamente en los zapatos de los demás. Recordemos que el tener a un familiar en cama o a un familiar enfermo o a un familiar que sabemos que posiblemente entre al hospital pero ya no salga, pues sí nos causa ciertas situaciones de enojo, de estrés, de posiblemente sentimientos de culpa, y nosotros como servidores públicos, como personas dedicadas a la atención a estas personas, pues debemos en primer lugar ponernos en sus zapatos, ¿no? Obviamente todos los seres humanos somos bien complicados, somos de alguna manera muy cambiantes de un momento a otro, y nosotros no nos podemos poner como servidores públicos al tú por tú con esas personas. Entonces es importante que nuestra comunicación sea clara, sea objetiva y sea de una manera muy cortés y muy cordial para esa persona que en ese momento, bueno, no sabemos cuál es la situación por la que está pasando, pero sin embargo, pues todos somos seres humanos y debemos, mejor dicho, como servidores públicos, ponernos en los zapatos de esa persona para darle de la mejor manera cualquier información que nosotros tengamos que realizar. Entonces, imagínense, el señor viene agresivo, yo estoy agresiva, tenemos una comunicación agresiva, ambos dos, ¿qué va a suceder? ¿No? Y desgraciadamente, nosotros como servidores públicos somos los únicos que violentamos derechos humanos y somos los únicos que nos hacemos acreedores a una investigación por parte del Estado, porque así nos los marca nuestro artículo primero constitucional, que nosotros como servidores públicos tenemos la obligación de respetar, promover, proteger y garantizar derechos humanos. Entonces, sabemos que hay situaciones en las que muchas personas pues se ponen muy agresivas. Y en estas situaciones lo mejor que podemos hacer es decirle, permíteme un momento, tome asiento, relájese y ahorita regreso. No sé, ir por alguna otra persona que posiblemente tenga, de alguna manera, tenga esa habilidad con
para tratar a este tipo de personas, porque el tener esta comunicación asertiva es una habilidad que nosotros como seres humanos debemos de tener. Y desgraciadamente, en pleno siglo XXI, pues muchas personas nos vamos, si no es que más del 90%, contamos con una comunicación, ya sea sumisa o con una comunicación agresiva. No tenemos esa habilidad porque a muchos de nosotros dentro de las instituciones educativas nunca nos las enseñaron. Y es importante que pues yo esté tranquila para poder tener una conversación agresiva con alguna otra persona. Por lo tanto, yo debo ser muy, muy, muy asertiva con relación a lo que esa persona me diga. Muchas personas dicen, es que usted tuvo la culpa porque yo se lo traje aquí y usted lo mató, ¿no? ¿Qué estamos escuchando actualmente con esto de la pandemia? Es que yo lo traje bien, él vino por un dolor de panza y resulta que se murió de COVID, ¿no? Entonces, debemos de ser muy, muy, muy asertivos en esa información que nosotros realizamos con esas personas, porque imagínense, me pongo yo al tú por tú con él y ¿quién va a salir perdiendo? Yo como servidor público, porque a pesar de que él empezó gritos, insultos, desvalorizaciones, etcétera, etcétera, esa persona me está vulnerando a mí mis derechos humanos. Entonces yo tengo que acudir a otras instancias, porque el particular, si yo como servidor público le violento sus derechos humanos, el particular puede acudir inmediatamente a la Comisión de Derechos Humanos. Pero yo como servidor público, primero tengo que ir a mi organismo, a mi órgano interno de control, a dar esta situación. Después, si hay alguna agresión física o alguna situación de este tipo, tengo que ir a la Fiscalía de Seguridad, a la Fiscalía del Estado de México, y ya posteriormente, bueno, si en estas instancias no me resuelven, pues podré yo acudir a la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, sí es bien, bien, bien importante que nosotros estemos serenos. Yo sé que muchos de ustedes tienen algunos horarios bastante difíciles, como es el horario nocturno, y posiblemente tienen eh, están en algunas áreas que son bastante feas, bueno, para mí, ¿verdad? Porque yo soy licenciada en Derecho. Por ejemplo, urgencias. Yo no podría ver una persona ensangrentada ahí, ¿verdad? Pero urgencias, y muchas veces nuestro cansancio, nuestra situación de ver ciertas situaciones feas dentro del área laboral, pues nos pueden causar estrés. Entonces sí necesitamos estar bien, bien, bien tranquilos y comunicarnos asertivamente con las personas. ¿Le respondí su pregunta o se la revolví más, doctor? No, está muy bien, licenciada. Muchísimas gracias porque la visión que usted nos da es muy importante. Yo quisiera un poquito complementar, sobre todo porque hay muchos jóvenes, complementar ya con la experiencia propia. Yo trabajé durante 30 años en los servicios de urgencias, recién me acabo de jubilar y entonces, pues parte de todo lo que dijo usted es correcto, pero yo se los voy a tratar de explicar en lo que es la relación diaria. Yo en los 30 años que estuve en urgencias, les digo que nunca encontré al malo, siempre encontré al bueno. Siempre la gente decía, es que a mí me agredieron, a mí me atropellaron, yo no hice nada, me pasó de repente. Y había que entender que en todo proceso de adaptación a lo que le llaman el duelo, que ahora lo manejan mucho con tanatología, pero que es un mecanismo de defensa ante cualquier situación adversa, existen varias fases y la primera fase que tienen las personas es la fase de negación. O sea, yo puedo decir, ¿sabes qué? Le acaban de pegar a tu coche y lo primero que dice uno, no era el mío, es el de otro, yo ni traigo coche, una cosa así. Ajá. Y luego viene la fase de enojo y el enojo, pues, si uno no sabe hacer una comunicación asertiva y no tiene inteligencia emocional muy desarrollada, pues entonces va a quererse pelear con cualquier persona. Y luego ya viene la fase de la negociación. Entonces, cuando los pacientes llegan al hospital o cuando están enfrente a una situación adversa que es su salud o de sus familiares, pues llegan, ya la fase de negación ya la pasaron.
porque a lo mejor fue la incertidumbre en la toma de decisión si voy al hospital o no voy, y entonces llegan al hospital en la fase de enojo. Y es cierto que toda esta circunstancia de promoción de los derechos humanos y de los derechos de los pacientes, a veces muchos pacientes nos malinterpretan, pero nosotros no lo debemos entender así. Debemos de ser empáticos, como usted comenta, debemos de mantenernos tranquilos y no debemos de contestar a las agresiones o a lo que la gente nos diga. Al contrario, nuestro papel o nuestra habilidad debe de ser el hacer que la gente pase de esa fase de enojo a una fase de negociación. O sea, que bueno, a lo mejor me accidenté o a lo mejor tengo esto, pero bueno, después de mi enojo, de lo que dije, de lo que a lo mejor insulté como paciente, termine diciendo, bueno, pero qué bueno que estoy aquí, que estoy con esta enfermera o con este doctor o con estas personas porque pues veo que me están ayudando, creo que me van a ayudar a resolver el problema. Y entonces es esa parte que menciona de nunca engancharnos, de entender a la otra persona y sobre todo entender que es un proceso natural de respuesta en el humano. Algunos lo tienen a lo mejor más a flor de piel y son más agresivos, otros lo tienen más racional, pero todos lo tenemos. Y en el caso que usted mencionaba de que si las personas o los pacientes que llega a suceder llegan a agredir o llegan a amenazar al personal, pues comentarles al personal que así como los pacientes tienen derechos, también como personal de salud tienen también derechos. Y lo que tienen que hacer es asentar en el expediente pues lo que le hicieron los familiares con testigos y reportarlo inmediatamente a sus jefes, porque en algunas instituciones también hay sanciones para los pacientes. Y ya nada más para finalizar, también les comento que la experiencia es que después de que uno ya logró entablar un diálogo, una buena comunicación con los pacientes y que todo está tranquilo, muchas veces llega otro familiar que a veces ni tiene que ver con el que está involucrado, que a veces lo ve raramente, que se siente el sabelotodo o el influyente y empieza diciendo que por qué lo trajiste aquí, que este doctor no sabe, yo me lo voy a llevar a otro lado, yo conozco al gobernador, yo conozco a fulanito de tal. Y entonces ahí tener que volver a hacer otra vez ese proceso de estar tranquilos y de mantener una buena comunicación. Entonces, con todo lo que usted nos comentó ahora, yo creo que pues les recomiendo a los jóvenes que están, que esta parte de la habilidad para comunicarse, pues la vean tan indispensable como la habilidad para poder canalizar o para poder intubar o para hacer cualquier procedimiento que demande de nuestras habilidades. Sin embargo, entender que esta habilidad de la buena comunicación es algo que necesitamos los servidores públicos en salud toda la vida, pero que aparte pues, nos va a servir en la vida diaria, ¿no? Ese es mi comentario. No sé si alguien más quiera hacer algún comentario, puede abrir su micrófono o a través del chat puede escribir la respuesta. Hablen ahora o callen para siempre. Hola, buenas tardes. Palacios abrió su micrófono. Adelante, César. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, licenciada. Mire, Buenas tardes. Este curso nos sirve bastante, ya que yo también trabajo en una unidad, que es un centro de salud. Constantemente nos llega el paciente alcohólico que nos quiere agredir. Y esto pues nos abre una ventana muy grande, ¿no? En donde la comunicación, como bien nos dice el doctor, no nos tenemos que enganchar, ya que muchas veces tenemos que hablarle hasta al Ministerio Público porque hemos tenido pues casos muy fuertes donde nos han roto las ventanas de la unidad. Como bien nos dice usted, a veces el paciente nada más habla de derechos humanos, pero muchas veces nunca nos escuchan. Pero bien lo dice el doctor, tenemos que hacer un acta informativa, avisar a nuestros jefes inmediatos, muchas veces llega hasta nivel jurisdiccional, y es ahí donde podemos nosotros tener un punto de apoyo, porque si esto lo dejamos crecer, también el paciente se siente con una autoridad muy grande. Ese es mi comentario. Muchas gracias. 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 Recordemos que los derechos humanos no nada más es de decir, yo tengo derechos humanos,
sino todo derecho humano cuenta con una o más deberes o con uno o más obligaciones. Y nosotros no podemos reclamar un derecho humano si primero no hemos cumplido con esos deberes o con esas obligaciones. Desgraciadamente, muchas de las personas precisamente que cuentan con esta comunicación no asertiva, que son las que posiblemente crean que todos sus derechos humanos han sido violentados en el momento en el que ustedes les dicen, ¿sabe qué? Pues pasó esto, o sucede esto, o tenemos que hacer esto, no cuentan precisamente con esa habilidad ni de comunicarse, ni con la habilidad de tener la cabeza fría en ese momento para poder entenderlos a ustedes como doctores, porque finalmente, bueno, pues los expertos en materia de salud son ustedes. Y son ustedes los que de alguna manera pues nos van a decir cómo debemos de realizar esto. También tenemos una temática que se llama Carta General de los Pacientes, pero también hay una temática que se llama Derechos Humanos de los Prestadores de Servicio de Salud. Entonces, si ustedes gustan solicitar esta temática, con mucho gusto cualquiera de mis compañeros, instructores o ya sea sus servidoras, si nos llegan a volver a darnos la oportunidad de trabajar con ustedes, con mucho gusto les vamos a dar a conocer sus derechos humanos. Porque todas las personas, sean o no sean servidores públicos, contamos con derechos humanos. El problema aquí es el saber con cuántos derechos humanos contamos, dónde están plasmados nuestros derechos humanos y qué son los derechos humanos, así como los límites de los derechos humanos, porque los derechos humanos también cuentan con sus limitaciones. Y con mucho gusto nosotros les propongo ese tema para que el doctor haga favor de solicitarlo y con mucho gusto volveremos a estar nuevamente con ustedes. Sí, muchas gracias, licenciada. De hecho, les comenté la sesión pasada, estamos haciendo ya las pláticas para hacer un curso de derechos humanos en el servidor público encaminado a salud. Y uno de los temas que se van a tocar, pues va a ser esta parte de los derechos de lo personal de salud. Y seguramente, bueno, lo vamos a tener ya muy pronto, les daremos las fechas, las invitaciones para que se inscriban. Pero de cualquier forma, me parece adecuado tenerlo en cuenta en los temas que vamos a estar viendo en esta serie de sesiones y también incluirlo en alguna otra ocasión. Bueno, nada más les comento rápido un comercial. Ya aparte del registro que están haciendo con presente en el chat, también les pedimos de favor que se unan a esta liga, ya también la pusimos en el chat, para que nos hagan registren su asistencia y con una pequeña encuesta, en la que también pues les pedimos que nos digan cuáles son los temas que son de su interés. Y bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario? Yo. Adelante, Gloria, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, doctor. Sí, es importante que la población en general se entere de nuestros derechos que tenemos. Yo creo que se debería de difundir más nuestros derechos y sobre todo las sanciones que tienen los asistentes a cualquier unidad, porque como bien lo decía el licenciado César, a veces llegan familiares a agredir al personal. Entonces, debemos de tener conciencia de qué es lo que me puede pasar si yo agredo a algún servidor público, independientemente qué categoría tenga, médico, enfermera, el policía, el mismo policía que a veces está ahí afuera en el área de urgencias. Yo creo que sí es importante que se dé a conocer más nuestros derechos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más que quiera? Les comento, en algunos hospitales del Valle de México, que precisamente ya se les dieron tanto los derechos de la Carta General de los Derechos de los Pacientes, así como los derechos humanos del personal de los servicios de salud, han puesto en las puertas de entrada cartelones gigantescos donde dice, estos son tus derechos, pero estos son los míos. Entonces, de alguna manera, pues les ha ayudado a que estas situaciones de agresiones
vayan disminuyendo poco a poco, porque sí es muy difícil, como comenta el doctor. Hay personas muy tranquilas que dicen, no, pues sí, yo entiendo lo que usted me dice y haga lo necesario, pero como llegan algunos otros familiares muy influyentes, dice el doctor, que se creen muy influyentes, que también llegan con esas situaciones, ¿no? Pero sí, eso es lo que estamos tratando de hacer, de dar a conocer tanto los derechos humanos de los pacientes como los derechos humanos de ustedes como personal de servicio de salud. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si no es así, les agradecemos a todos su presencia. Les recordamos que vamos a seguir con esta serie de pláticas. Vamos a seguir mandándoles las invitaciones. Vamos a hacer 2 pláticas de desarrollo humano en las próximas sesiones. La próxima va a ser el día miércoles 9 y después tenemos una el miércoles 23 de septiembre. Y lo que les comenté, en cuanto tengamos las fechas para el curso de Derechos Humanos en el sector salud, pues las vamos a, también con la Comisión de Derechos Humanos, pues se los vamos a difundir. Y bueno, yo quiero agradecer a la Comisión de Derechos Humanos, licenciada, por favor, agradezcanle mucho al doctor Jorge Olvera García, la licenciada Indra López González, y un agradecimiento muy personal y muy importante para usted, licenciada Adalí Gochi Casillas, que nos hizo favor de darnos esta plática, y deseo que todos tengan una excelente tarde. Muy amables. Le agradezco mucho, doctor, y bueno, nosotros seguimos a sus órdenes. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. ¿Ya todos se anotaron?